Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien. Comenzando una nueva semana en este año 2024, año electoral, año clave para nuestro país, año en el cual nos debemos al discernimiento de lo que significa vivir en una democracia, año en el que se juega precisamente ese discernimiento desde ya la conducta política, la conducta, por un lado, política de quienes nos proponen, digamos, gobernar el país, desde quienes tienen propuestas de gobierno y están en calidad de elegibles, y por otro lado, ya estamos en un año en el que se va a manifestar una conducta política también desde el voto, desde las elecciones. Claro, esto encierra un montón de aspectos a tomar en consideración. Por un lado, la capacidad de lectura o interpretación que la población electoral tiene de acuerdo a las propuestas electorales, de acuerdo al desarrollo de los acontecimientos políticos durante este gobierno, de acuerdo al desarrollo de los acontecimientos políticos de 15 años de gobiernos de Frente Amplio, que han arrojado resultados muy malos para el país. Los hemos analizado minuciosamente, al menos en un montón de aspectos, o si vos querés, contextos que son trascendentales para el Estado, desde el contexto legislativo, desde el contexto legislativo en materia de leyes de orden público, como por ejemplo las que nos instalaron un nuevo sistema de justicia penal, con el Código de Procedimiento Penal, con la ley de la Fiscalía General de la Nación, la ley que creó la Fiscalía de Lesa Humanidad, a su vez la ley que se creó en el gobierno de el presidente Tabaré Vázquez, es decir, ley que se sancionó y se promulgó en el año 2009, que da el marco regulatorio legal al sistema de los consejos de salarios como un sistema nacional que es un sistema corporativo y rígido de sindicatos únicos por actividad económica que tienen, digamos, ese marco legal de acuerdo a esa ley, no solo la potestad, sino el reconocimiento legal, la legitimidad de ser los interlocutores válidos en representación de los trabajadores del país en relación al gobierno en materia de funcionarios públicos y en relación al gobierno y a las cámaras empresariales en materia de actividad privada, dotándolo, digamos, al PCNT como una central sindical con fortísimo poder político, con un poder político, digamos, abarcativo y concentrador de la capacidad negociadora de los grandes temas nacionales, en el marco de esa ley que proviene de la sustentabilidad administrativa de actos administrativos ya inaugurados por el presidente Julio María Sanguinetti en la primera presidencia del país, digamos que integrando a la vida política de nuestro Estado este esquema de consejos de salarios a través también del esquema rígido de sindicatos únicos por contexto de actividad económica. Esto quiere decir que hay sindicatos que representan a todos los trabajadores de un giro económico o comercial del país a nivel nacional. Eso que la Organización Internacional del Trabajo le ha planteado a Uruguay en más de una ocasión, que flexibilice, es decir, que se abra a un modelo de sindicalismo plural y no este sindicalismo cerrado, rígido y corporativo de sindicatos únicos dentro de la central sindical PCNT que representan a los trabajadores de cada una de esas ramas de actividad económica o ese contexto de actividad económica que dicen representar los sindicatos integrados al PCNT, el ZUNCA, por ejemplo, el UNRWA, por ejemplo, qué sé yo. Cada uno de los sindicatos de los funcionarios públicos, sindicato de AFUTU en la UTU, sindicato de FENAPES en la enseñanza media, el sindicato de AEBU en lo que hace a la actividad financiera, sindicato de COFE en todos los administrativos, es decir, en los funcionarios de la administración central, todos los funcionarios que integran los ministerios que a su vez integran el Poder Ejecutivo. Todos esos sindicatos están siendo, digamos, reconocidos por una ley
que plantea la necesidad, la preceptividad de ir a consejos de salarios para negociar políticas salariales, también políticas en materia de derecho laboral como escalafones laborales, escalas laborales, categorías laborales, es decir, cuántas categorías laborales hay en cada una de las dependencias del Estado, en cada uno de los poderes del Estado. Y en materia de actividad privada sucede lo mismo, dado que esto se resuelve a través de un decreto presidencial que va a homologar lo que se acuerde, se negocie en esas mesas de negociaciones colectivas entre la corporación, sindicato único de una actividad económica y cámara empresarial de una actividad económica junto al gobierno que deberá homologar a través de un decreto toda la normativa que nace de ese acuerdo y que se le impone a todas las empresas y a todos los trabajadores de ese rubro económico. Eso le dice la OIT que Uruguay tiene que sacarlo. ¿Por qué? Porque Uruguay firmó un acuerdo, un convenio, el convenio 98, y en el artículo 4 se establece claramente la, digamos, naturaleza de un sindicalismo plural que reconozca inclusive la autonomía de la voluntad de las partes, que se apee, se atenga al régimen plural de las relaciones laborales entre las organizaciones de los trabajadores como sindicatos y las organizaciones empresariales, desde el directorio de las empresas como un todo complejo o desde el gremio empresarial, para llegar a puntos de acuerdo en negociaciones que estén dispuestas sobre la base de la libre disposición de la voluntad. Es decir, plantearse libremente los temas a analizar, los temas a negociar de un lado y del otro, primero para negociar qué temas son motivo de conversación. Eso significa la libre disposición de la voluntad de las partes en las negociaciones bipartitas entre sindicatos de empresas con la empresa, sindicatos por empresa, o sindicatos por actividad económica, que es algo mucho más abarcativo, más amplio, y que no obedece a la realidad, a los hechos, en tener líderes sindicales que estén por dentro de todas las situaciones, de la heterogénea gama de situaciones y de diferencias y matices que existen en una rama de actividad económica cualquiera sea. Por lo tanto, es mucho más aconsejable, digamos, que la estructura de sindicatos por empresa, dados a la libre disposición de la voluntad de ambas partes para negociar aquello que es materia negociable, que tiene que ver con intereses en común, tiene que ver con mejoras en común de acuerdo a ese conjunto de trabajadores, como también de empresarios, mejorar relaciones entre ambas partes. Si hay algún inconveniente, de pronto se está afectando la situación laboral de varios trabajadores, se puede ir también a una, digamos, negociación con esa empresa, y eso queda laudado en el ámbito privado de esa empresa con esos trabajadores y, por supuesto, amparado por las leyes laborales que habiliten a la obligatoriedad, inclusive, del cumplimiento de esos acuerdos, aunque en definitiva la organización sindical y las relaciones que tengan los trabajadores organizados en un sindicato con la empresa son relaciones y negociaciones más o menos formales, no tienen naturaleza de contrato. La OIT incluso por todos lados quiso ir por esa vía, los doctrinos más hacia la izquierda del derecho laboral, que son los que imperan, son los que, digamos, tienen hegemonía en las cátedras del derecho laboral, insisten en una cierta naturaleza contractual cuando no la hay, porque la naturaleza contractual de la relación de trabajo o la relación laboral está en el contrato de trabajo. En el contrato de trabajo es donde en verdad están todas las cláusulas contractuales con las características de un documento de bilateralidad vinculante que habilita que ese trabajador pueda reclamar ante la justicia laboral atropellos a sus derechos laborales, así como también la empresa pueda reclamar a la justicia laboral atropellos a sus derechos empresariales o patronales. Y eso es dirimible en la justicia laboral. Todo esto que acabo de decir en Uruguay está prácticamente vedado, no se lo ventila ante la opinión pública y se ha ensalzado la imagen de sindicatos únicos y de consejos de salarios en este régimen
corporativo, rígido, pétreo, como si tuvieran naturaleza legal, contractual, muy vinculante, los acuerdos entre los trabajadores y las empresas. Pero de hecho dotaron de ese imperio legal, de esa fuerza vinculante, a través de esta ley marco de los convenios colectivos. Le están dando características legales que inclusive inciden muchísimo en lo que hace a las políticas económicas de nuestro Estado, como por ejemplo las políticas presupuestales que son privativas del Poder Ejecutivo. La ley presupuestal es la que establece las categorías laborales, el régimen salarial, régimen de ingresos y egresos de recursos económicos en materia de la administración pública, los funcionarios públicos en calidad de funcionarios, digamos, obedientes de la función, dependientes de la función y no la función a los funcionarios, artículos 58 y 59. Los funcionarios públicos se asimilan a la función pública, digamos que en una relación de subordinación directa piramidal con el Estado que cumple funciones, por lo tanto tienen emolumentos, y quizá habría que revisar el tema de las jubilaciones de funcionarios públicos, porque a mi criterio no entran en categoría de empleados, sino que entran en categoría de funcionarios, sí con salarios, y de pronto pensar en fondos de retiro capitalizables a nivel individual, y también podrían combinarse con fondos de retiro capitalizables a nivel colectivo. Y sería mucho más ventajoso incluso para los funcionarios públicos en materia de rendimiento económico. Pero hoy estamos en un país en el que se está discutiendo a nivel plebiscitario si prohibir la actividad privada y prohibir inclusive el emprendimiento privado hacia futuro de la capitalización de los ahorros, y a su vez robar dinero, robar 24.000 millones de dólares a los ahorristas uruguayos y a las empresas que invierten de acuerdo a esos ahorros que se capitalizan, dado que se invierten en producción, en industrias, en emprendimientos comerciales, empresariales, financieros, etcétera. Bueno, se está discutiendo en nuestro país y se va a discutir en ese día electoral este plebiscito atentatorio para con nuestra Constitución, que lo que pretende es que nuestra Constitución disponga la prohibición de la actividad privada, de la actividad financiera privada, de la capitalización de los ahorros, del asesoramiento y de la inversión de esos ahorros de parte de empresas privadas, violando los artículos 32 y 36, como también el artículo 7 de la Constitución de la República, y confiscando esos dineros. Es decir, toda esa propiedad privada sería robada. Confiscar es cuando el Estado te saca la propiedad privada sin darte nada a cambio. Te dice que cambia el régimen de la propiedad. Entonces, la confiscación es una típica modalidad socialista comunista, que es cuando van modificando el régimen de la propiedad privada. De acuerdo a todo esto, yo hoy tengo más preguntas que respuestas. Y en relación a una fórmula presidencial como lo es la de Yamandú Orsi y Carolina Cose. Son dos candidatos que plantean inquietantes preguntas, interrogantes más que respuestas, porque son dos personas que de esto no hablan, que están sustentando la idea de que va a ser importante incorporar más impuestos en el país. Carolina Cose, que habla de la apropiación colectiva precisamente, que tímidamente tanto ella como Yamandú Orsi han planteado que no están de acuerdo con este plebiscito que atenta contra la propiedad privada y contra los derechos adquiridos de propiedad privada de 1.600.000 uruguayos, pero además también los derechos adquiridos de propiedad privada de 3 empresas privadas que hace 28 años trabajan en Uruguay, pero además atenta contra los derechos adquiridos laborales de miles de trabajadores que dependen de ese contexto de trabajo vinculado a ese contexto de inversión de distintos emprendimientos, como te digo, industriales, empresariales, productivos, que están generando fuentes y fuentes de trabajo, de ahí que se multiplique el dinero y puedan esos ahorros ser capitalizables. No explican el porqué de su negativa a ese plebiscito, no ahondan en detalles, no salen a hacer una campaña fuerte planteando que no es correcto ese plebiscito,
que viola nuestra Constitución, que viola los principios constitucionales de los derechos consagrados de propiedad como un derecho inviolable, los derechos adquiridos también como derechos inviolables de acuerdo al principio jurídico constitucional de la seguridad jurídica o estabilidad jurídica, que violan crasamente lo que establece el artículo 7 de la Constitución, tanto el derecho subjetivo inviolable de propiedad como el derecho a la seguridad jurídica, precisamente, y a la libertad, el libre emprendimiento, la libertad de acción en cualesquiera de las legítimas actividades que podamos desarrollar los seres humanos en este país, como habitantes. Concepto que la Constitución da de nosotros en calidad de ciudadanos es el de habitantes, es más amplio que el de ciudadano, porque asume la Constitución que cualquiera que habite en nuestro país tiene los mismos derechos, prácticamente a excepción de algunos derechos políticos que los tendrán que conquistar si bajo la permanencia en este suelo obtienen la ciudadanía legal, por ejemplo. Pero no se les escucha hablar a ciencia cierta de este tema, pregonar, predicar una narrativa exacta, clara de todo esto. Sí hablan de más impuestos incluso, de la apropiación colectiva, como te decía, que es lo contrario de la propiedad privada. Y están representando una fuerza política vinculada al Foro de San Pablo, que logró instaurar otra Cuba en Venezuela a través de la doctrina del socialismo del siglo XXI, y tanto Yamandu Orsi como Carolina Cose apoyan al régimen totalitario, despótico y tiránico que está violando groseramente, de modo aberrante, los derechos humanos de venezolanos y está acometiendo con la práctica sistemática del terror, del asesinato, del amedrentamiento, de la violencia, del encarcelamiento sin garantías de un debido proceso, líderes políticos proscriptos y perseguidos. Ahora fue capturado, secuestrado el abogado de María Corina Machado en Venezuela, no se sabe de su paradero, como antes lo fue su secretaria. Hay órdenes de captura ahora al candidato a la presidencia, Edmundo González, y se le plantea un desacato a la autoridad del Tribunal Supremo de Justicia, y seguramente sobrevendrá una orden de captura de Edmundo González. Se recrudece el régimen, ese régimen que el Frente Amplio apoya, que celebró el triunfo fraudulento de la reelección fraudulenta de Nicolás Maduro, a través de comunicados, de sendos comunicados oficiales del Partido Comunista del Uruguay, del Partido Socialista del Uruguay, de un montón de figuras de relieve dentro del Frente Amplio, y callados la boca respecto a todo esto que acabo de decir, toda esta lista de violaciones a los derechos humanos. Como así se callan la boca todas las organizaciones de izquierda que reclaman tanto velamen por los derechos humanos y tanta memoria y verdad por los desaparecidos, a los que van incrementando en número. Parece que hay un proceso inverso al de la amnesia, al de la capacidad que Uruguay se había planteado de olvidar y renunciar a través de dos leyes especiales, amnistía y caducidad, para pacificar, dar decoro y tranquilidad a la sociedad uruguaya, de acuerdo al artículo 85, numeral tercero de la Constitución de la República. Nada de eso, sino todo lo contrario. Carolina Cose, adalid del lenguaje inclusivo, planteará seguramente políticas públicas más imperiosas, más vinculantes respecto al lenguaje inclusivo, como así lo hizo en la Intendencia de Montevideo. En la Intendencia de Montevideo planteó la obligatoriedad de los trámites dentro de la casa del Palacio de la Intendencia de Montevideo, ahí en 18 de julio, y Ejido, planteó, y Santiago de Chile, ¿no? La otra, planteó que todo trámite que se realizara en el seno de ese edificio, y así también desde la web oficial de la Intendencia Municipal de Montevideo, debe cursarse en el lenguaje inclusivo en el cual están redactados todos los formularios.
y que te inducen a responder en lenguaje inclusivo. Es la intendente que impidió, por orden de decreto de digesto municipal, impidió la presentación de obras en distintos lugares públicos de Montevideo que dependen de la Intendencia, como el Teatro Solís, impidió la exhibición de obras de artistas si no eran presentadas en lenguaje inclusivo, es decir, vamos por el contrario, planteó la obligatoriedad de protocolizar la presentación de cualquier obra de teatro, obra plástica, obra fotográfica, escultórica, pictórica, lo que fuere, en lenguaje inclusivo. Esa es Carolina Cose. Es la que además a Montevideo prácticamente lo deterioró más de lo que ya estaba, que no tuvo transparencia en su gestión, en su administración, que se despachó con una ciclovía que lo único que está haciendo es perjudicar el tránsito y el uso de los usuarios que sí pagan impuestos, que pagan patentes de rodado, que obligatoriamente con la patente de rodado tienen que pagar el seguro para estar al día con el seguro del automóvil, de la camioneta, del auto, de la moto, lo que fuere, del camión, que pagan las multas si tienen multas y las tienen que pagar al contado, y sin embargo se despacha con una ciclovía por el medio de la principal avenida de la ciudad, que tan solo es una franja verde pintada de unos 4 kilómetros con unos conos al costado. No sabemos a ciencia cierta si eso obedece al concepto de obra pública o de servicio público. ¿De qué se trata? No sabemos. No sabemos con qué empresa contrató eso, que es qué servicio u obra pública. Lo hizo por la vía directa, como siempre lo hace ella, muy amiga de las contrataciones abreviadas por la vía directa, desobedeciendo el régimen general de las licitaciones a pliego abierto, de acuerdo a distintos oferentes y de acuerdo a un régimen muy garantista para todos nosotros, que es el régimen que se establece en el Código Civil de licitación pública para obra pública. Carolina Cose, la que desfinanció Antel después de su gestión como presidente en $1.000 millones, la que llevó a cabo una obra como el Antel Arena, más allá de las 14 observaciones del Tribunal de Cuentas que le indicaban que estaba fuera del giro de su competencia, es decir, desobedeciendo a la propia Constitución de la República, llevó a cabo la obra de un estadio multimodal que no estaba dentro del contexto de la competencia de una empresa como Antel, y fue pasible de 14 observaciones del Tribunal de Cuentas a las cuales desobedeció. Y por otra parte, según un presupuesto inicial que ella dijo que era, sin transparencia alguna, terminó arrojando un presupuesto final 3 veces superior al presupuesto inicial. Esas son algunas de las perlas intranquilizadoras o si vos querés, de los ejemplos de gestión y de concepto que tiene Carolina Cose de Estado, tanto de Estado como de gestión pública, evidentemente todo esto muy vinculado a la centralización del poder, al poder unilateral, planificador, desarrollador de obra, a espaldas de la opinión pública, no respondiendo a los preceptos del Código Civil, de la Constitución en cuanto a transparencia de la gestión y la obra pública, pasible de un juicio político que no se le hizo, proveniente esta conducta de una mentalidad totalitaria. Carolina Cose, sabido es, se inició en el Partido Comunista, integró el Partido Comunista, y creo que debe seguir integrándolo, figurando como independiente, pero debe ser un cuadro activo del Partido Comunista, muy cobijada por esa inteligencia del PCU que sabe hacer esas cosas y sacar del radar a quienes siguen siendo sus miembros activos militantes, que van introduciendo como topos, es decir, como personajes independientes, que son el subterfugio político para penetrar e inducir un montón de soluciones
más que soluciones, de resoluciones o de actitudes políticas en distintos ámbitos políticos, incluso dentro del Frente Amplio. Se introducen topos del Partido Comunista en las expresiones más socialdemócratas del Frente Amplio, por ejemplo. Se introducen en distintas actividades sindicales. Pero es evidente que el sindicato PICNT y cada sindicato único obedecen a la línea político-ideológica del Partido Comunista del Uruguay, porque a su vez obedecen a la línea político-estratégica de un socialismo marxista-leninista como el que está formulado desde el Foro de San Pablo, internacional comunista, que integra el Partido Comunista, el Frente Amplio, el PICNT y la FEU. Carolina Cose y Yamandu Orsi representan todo eso. Representan estar alineados al mundo palestino, a ese mundo palestino que invade Israel, que ha perpetrado todo tipo de crímenes, de delitos, violaciones, secuestros, han descuartizado niños, niñas, jóvenes, han asesinado a sangre fría, han secuestrado y violado, desarrollan tareas de espionaje y contraespionaje en América Latina, representan todo eso. Son más preguntas e inquietudes que respuesta para un eventual gobierno, si acaso llegaran a ser gobierno de nuevo, desde esa fórmula de Yamandu Orsi y Carolina Cose. Vamos a ir a una pausa y quiero ir a un video de una entrevista que le hace el periodista Fantino a Yamandu Orsi porque queda muy evidente los pocos recursos intelectuales que tiene Yamandu Orsi, la prácticamente nula capacidad para erigirse como candidato a presidente y poder desarrollar la actividad de un estadista. Es increíble a qué nivel tan bajo hemos caído ya los uruguayos, que estamos en un debate presidencial entre una persona que no sabe hablar, que no conoce nada del Estado, que ha desfinanciado también la Intendencia de Canelones en cientos y cientos de millones de dólares, que acomodó mucha gente, que desarrolló ese sistema de los contratos Callé, otra ilegalidad, y lo mismo Carolina Cose, que deja endeudada la Intendencia Municipal de Montevideo en 460 millones de dólares. Vamos a una pausa, Ramón, y continuamos.